Gonzalo Jiménez de Cisneros, conocido como el Cardenal Cisneros, nació en 1436 en Torrelaguna. Su vida estuvo siempre marcada por su vocación religiosa, siendo ordenado sacerdote a los 24 años de edad y más tarde uniéndose a la Orden Franciscana, donde abandonaría su nombre de Gonzalo por el de Francisco. Durante sus años de vida, el Cardenal Cisneros llegó a ser nombrado confesor de la reina Isabel la Católica, fue regente del Reino de Castilla hasta en 2 ocasiones e inquisidor general, y llevó a cabo una labor humanista de mecenazgo a través de la edición de la Biblia Políglota Complutense y fundando la Universidad de Alcalá. En 2017 se celebra el 5º centenario de la muerte de Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros vivió una larga época de reinados en España. Juan II, Enrique IV o los Reyes Católicos, a los que prestaría distintos servicios. Hijo de padres comerciantes y el mediano de 3 hermanos, aún no está clara su fecha de nacimiento, aunque en 1436 es el año más probable en el que nacería en Torrelaguna, al norte de Madrid. La primera biografía sobre su persona la redactó Álvar Gómez de Castro en 1569, un catedrático de la Universidad de Alcalá que no llegó a conocerle, pero sí obtuvo testimonios de personas cercanas al cardenal. A partir de los 20 años, pudo haber recibido un aprendizaje elemental en lectura, escritura y latín, siendo así después profesor de esta lengua en Cuéllar. Posteriormente, es probable que cursara la carrera de Derecho en Alcalá o quizá en Salamanca, consiguiendo el grado de bachiller en leyes, aunque nunca pudo doctorarse, posiblemente por falta de recursos económicos. Finalmente, optaría por realizar una carrera eclesiástica haciéndose sacerdote. Hasta su nombramiento como arzobispo de Toledo en 1495, hay pocos datos sobre la vida eclesiástica de Cisneros. Se hizo sacerdote y alrededor de 1460, cuando contaba con unos 25 años de edad, viajó a Roma, donde pudo haber conocido a la curia papal y de esta forma obtener la bula que le permitiría cubrir una vacante en la diócesis de Toledo. Pero el arzobispo de esta ciudad, Carrillo de Acuña, se opone a que posea el cargo de arcipreste de Uceda y ordena su prisión en 1471. Tras su liberación, se ordena como capellán mayor de la Catedral de Sigüenza y consigue la protección del obispo Mendoza, colaborador muy cercano de los Reyes Católicos, que le nombrará vicario general del obispado. Pero es en 1484 cuando da un cambio radical a su profesión, abandonando la carrera eclesiástica para profesar como franciscano, de forma que vivirá años retirado y será el guardián del convento de la Salceda. Será en 1495, ya teniendo relación con los Reyes Católicos, cuando comience su carrera política y de mecenas. El 2 de junio de 1492, el cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo, propone a la reina Isabel al que fue su vicario general, Francisco Jiménez de Cisneros, como su nuevo confesor. De esta forma, Cisneros se convertía en consejero de la monarquía española, empezando así su relación con los Reyes Católicos. Sin embargo, solo acepta el cargo con 2 condiciones: no vivir en la corte y no renunciar a sus hábitos de vida conventual. Tras su buena relación con la reina Isabel, en 1495, ésta elige a Cisneros como arzobispo de Toledo. A pesar de querer alejarse de la vida en la corte, Cisneros acompaña a los Reyes Católicos allá donde fueran,
como en 1499, cuando baja a Granada con sus majestades. Aprovechó esta estancia para recopilar numerosos manuscritos árabes que llevaría más tarde a la ciudad de Alcalá. Tras el descubrimiento de América, Cisneros empieza en el año 1500 a mandar misioneros franciscanos al Nuevo Mundo para evangelizar América. En 1504 fallece la reina Isabel la Católica, lo que provoca una crisis sucesoria en la que Cisneros se verá implicado. Fernando el Católico pide consejo a Cisneros y entre los dos consideran que Juana no puede reinar a causa de sus trastornos mentales, un problema que genera una división en la sociedad. Por un lado están los partidarios de Fernando y por otro los de Felipe el Hermoso, esposo de Juana, que sufrirá una muerte prematura, quedando Cisneros como regente en ausencia de Fernando. Fernando el Católico premiará la fidelidad de Cisneros con la dignidad cardenalicia en 1507. La segunda regencia del cardenal Cisneros se dará tras la muerte de Fernando en 1516 y durará hasta la llegada del sucesor, Carlos I, a quien no llegará a conocer, pues Cisneros morirá en 1517 a sus 81 años de edad. Cisneros quiere fundar un colegio mayor en Alcalá, donde desde el siglo XIII existía un studium generale en el que él mismo estudió su carrera. Para ello, solicita la autorización al Vaticano y en 1499 logra obtener la bula del Papa Alejandro VI para crear la Complutensis Universitas. El arquitecto Pedro Gumiel elaborará los planos y se empezará a construir el núcleo, el Colegio Mayor de San Ildefonso, con una austeridad franciscana impuesta por Cisneros, quien dirá al propio rey, debido a sus burlas, una frase premonitoria: «Otros harán en piedra lo que yo he hecho en barro». Este colegio se inaugura en 1508 y se irá ampliando con las facultades de Medicina y Letras. La capilla y el paraninfo de la Universidad de Alcalá se realizarían con el que se llamará estilo Cisneros, una combinación de temas geométricos mudéjares y de motivos renacentistas en yeso. La Universidad de Alcalá será un modelo para las universidades que se fundarán en el nuevo continente americano y supone la más importante de las instituciones que partieron del mecenazgo de Cisneros. Transcurridos unos años desde la invención de la imprenta, en 1502 Cisneros comienza a organizar los trabajos para llevar a cabo una edición de la Biblia en sus lenguas originales, ya que se quería facilitar el estudio de las Sagradas Escrituras. Para dicha tarea, Cisneros reúne, entre otros, a los conversos Alonso de Alcalá, Pablo Coronel y Alfonso Zamora, que se encargarían de la parte hebrea y aramea. La parte griega la trabajaron el cretense Demetrio Ducas y Hernán Núñez, el pinciano. Antonio de Nebrija intervino especialmente en la corrección de la Vulgata, texto latino de San Jerónimo. También participó en cierta forma Erasmo de Róterdam, al que Cisneros profesaba una gran admiración. La Biblia políglota se imprimió entre 1514 y 1517, pero no se distribuyó hasta 1520. Ante la impresión del último volumen, Cisneros exclamó: «Aunque hasta el presente he llevado a cabo muchas empresas duras y difíciles por la nación, nada es más de mi agrado, por lo que debáis felicitarme con más efusión que por esta edición de la Biblia». La Biblia políglota complutense
es considerada la obra más representativa del Renacimiento español y es reflejo de la nueva actitud renacentista ante la ciencia teológica en la Universidad de Alcalá. De camino a su encuentro con el nuevo rey, Carlos I, muere Cisneros en Roa, Burgos, a los 81 años de edad, el día 8 de noviembre de 1517. Dos rumores se extienden y serán descritos por Alvar Gómez años después de la muerte del cardenal. Pudo ser asesinado por envenenamiento o morir de un disgusto cuando el rey Carlos le despide de sus servicios con una carta. Pero ambas teorías son improbables. Cisneros seguramente falleció de vejez. Sus servidores obedecen su petición de ser enterrado en Alcalá de Henares, pues en el testamento figura el deseo de ser sepultado en el colegio de San Ildefonso y el día 15 de noviembre se celebra el funeral. Años después, la universidad manda crear el sepulcro de mármol que a día de hoy continúa estando en la capilla de este rectorado y que reza así: yazco ahora en este exiguo sarcófago, uní púrpura al sayal, el casco al sombrero, fraile, caudillo, ministro, cardenal, junté sin merecerlo la corona a la cogulla cuando España me obedeció como a rey. La herencia de Cisneros se ha transmitido en el tiempo a través de la fundación de la Universidad Complutense en el siglo XV. Mucho tiempo después, en 1977, se refunda ya como Universidad de Alcalá. Por sus aulas han pasado muchas de las grandes figuras nacionales, tanto de las artes como de las ciencias. Algunos, como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Antonio de Nebrija, Francisco Vallés o María de Guzmán, la primera mujer nombrada doctora en España, son personajes ilustres de la Universidad Alcalaína. En 1998, la UNESCO declara la universidad Patrimonio de la Humanidad, gracias a la riqueza histórica de sus edificios, como el imponente Paraninfo, ubicado en el Colegio de San Ildefonso, donde se entrega el Premio Cervantes, el reconocimiento más importante de literatura en lengua castellana.